Si nosotros somos entre un 60 y un 70% agua y ese agua la estás reponiendo, sustituyendo constantemente, bebes, orinas, sudas, etcétera, vuelves a beber, incluso con los alimentos, ¿por qué no le prestamos atención a ese agua? Bueno, te das cuenta cuando ves que te encuentras con demasiados impedimentos por el camino y que los recursos se van acabando. El tema de los fracasos en los negocios no lo llevamos bien. En Estados Unidos es un punto positivo. 100%. Estupendo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú, Javier? Pues contento de que estés aquí con nosotros. Hoy traemos realmente a este podcast a un experto en todo lo que viene siendo tema de agua, salud y sobre todo traes cosas muy interesantes aquí de las que vamos a hablar, pero a mí me gustaría que me hicieras un breve resumen, en un resumen de 3-5 minutos, súper breve, y ahora entraremos en contexto y que nos cuentes mejor todo. Bueno, pues yo tengo 55 años, he estudiado empresariales, he estudiado un MBA en Manchester, he vivido en el extranjero, en Canadá, Reino Unido, y a mí lo que siempre me ha gustado es el emprendimiento, los negocios y sobre todo aportar valor en todo lo que hago. Entonces, a nivel personal, mi primer negocio fue la exportación de alimentos ecológicos. Esa fue mi primera aventura empresarial o emprendedora. Y de ahí, pues por circunstancias que si quieres luego entramos, hice el salto de exportar alimentos a importar tecnologías para el tratamiento del agua con propiedades saludables. Ahí es donde está el valor, ¿vale? Y entonces me reinventé. Esto hace ya más de 10 años y aquí seguimos remando. Eres un tío que se actualiza constantemente, que prueba un montón de fórmulas diferentes, pero realmente todo este tema de la salud con el agua y todo eso te viene de una investigación que hiciste por un caso en concreto Sí, personal que te hizo moverse a ese ámbito y sí, te dedicaste 100% a ello. Realmente. exacto. Cuéntanos un poco Hmm. tu primer trabajo como comercial vendiendo productos, porque este proyecto que tienes ahora, que es Hydrolux, ¿vale? Ajá. Tiene unos cimientos, viene de probar un montón de cosas con diferentes productos hasta que has llegado a este en el que te sientes Sí. más cómodo y Sí, realmente apuestas por ello porque es tema de salud. sí, de hecho, de toda la gama de productos que ofrecemos ahora, solo hay uno que mantenemos, no, dos, que mantenemos desde el principio. Todos los demás se han ido actualizando, Sí. porque no hay que, o sea, hay que enamorarse de los productos de uno, pero hay que evolucionar. Y cuando salen cosas que mejoran lo presente, pues tienes que estar ahí. Esa es una de las pocas ventajas que tenemos las empresas pequeñas, es la velocidad, la reacción, el estar tomándole el pulso al mercado constantemente. Y no eres un mastodonte, no eres un transatlántico que tienes que ir con mucho cuidado y con mucha lentitud para moverlo. Nosotros nos podemos mover. Y toma de velocidad. decisión rápida. Claro, La capacidad que te da el tener de una empresa pequeñita a una más grande, una multinacional, es que las tomas de decisiones son mucho más aceleradas que en una multinacional por el tema de tener que contar con diferentes partes de la empresa para sacar una idea adelante. Por tanto, ¿cuántas personas sois ahora en el proyecto que tenéis? pues somos 5 en el equipo, 5 en plantilla. Somos 5 y cada uno es responsable de su área, pero obviamente estamos trabajando juntos constantemente. Las decisiones suelen ser consensuadas. Sí que es cierto, obviamente, que se basan mucho en mis ideas y mi experiencia o mis inquietudes, Sí. pero bueno, se consulta internamente todo. O sea, sois un equipo Sí. formado, pero realmente hay una conexión entre vosotros, todos tenéis el lema de la empresa, todos seguís la misma línea, sabéis qué tipo de decisiones hay que tomar sin realmente consultártelo muchas veces a ti, ¿no? Que eres el CEO o el fundador. Es que siendo poquitos tenemos que ser también muy independientes a veces y Sí. muy autosuficientes, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un trato más cercano contigo a la hora de consultarte y preguntarte cosas. En una multinacional sería, bueno, pues espérate que se lo pregunto a fulanito que es el de marketing o tal. O en tal fecha convocaremos una reunión de un equipo multidisciplinar Sí.
y veremos a ver qué se puede hacer ahí, ¿no? Sí, es así. Sí que es cierto que en las empresas pequeñas pues no cuentas con otras cosas como son presupuestos, porque siendo pequeño sigues teniendo muy buenas ideas y muchas ideas constantemente, pero muchas de ellas no las puedes llevar a cabo por falta de recursos, ¿no? O de tiempo y de dinero, Sí. ¿vale? Eso en grandes empresas, pues sí, tardan más, pero cuando dicen allá voy, pues no hay tantas limitaciones, ¿no? 100%. Cuéntame, Francisco, a ver, ¿cuál es el primer producto, ¿vale?, que tú has vendido? A ver, el primer producto, porque yo no he estado nunca en ventas, aunque sí que tengo mucha inquietud hacia lo que es la parte comercial, pero realmente en ventas, en negocio propio, pues fue cuando, junto con un socio y amigo, empezamos a exportar productos ecológicos y fue aceite de oliva ecológico, como no podía ser de otra manera, siendo de aquí de España. O sea, yo cuando acabé el MBA en Inglaterra y volví a España dije, bueno, ¿por dónde arranco, no? Y arrancamos por ahí. Producto ecológico, que es lo que nosotros entendíamos que aportaba ese diferencial, siendo España el mayor productor de aceite de oliva y siendo también el mayor productor de Europa de productos ecológicos. Digo, pues por ahí vamos. Además, yo mi familia siempre hemos producido, nada, pues prácticamente para autoconsumo, pero nuestros olivos, nuestras aceitunas, nuestro aceite. Entonces, pues conocía un poquito desde pequeño el producto. Y bueno, eso fue todo una curva de aprendizaje que nos llevó varios años y fracasamos. ¿Y Que ahí es cómo te donde, levantas, por ejemplo, de un fracaso? O sea, de iniciarte en algo, de emprender en un negocio y decir, vale, tengo que asumir mi primer fracaso. ya, ¿Cuándo te das cuenta de que estás fracasando en un proyecto tú? bueno, te das cuenta cuando ves que te encuentras con demasiados impedimentos por el camino y que los recursos se van acabando. Ya. De todas formas, es que en Europa, o sobre todo en España, el tema de los fracasos en los negocios no lo llevamos bien. En Estados Unidos es un punto positivo. 100%. O sea, tú no puedes, o sea, no te van a tomar en serio si quieres presentar un proyecto interesante si no demuestras que has fracasado varias veces y has aprendido. Entonces, yo en este caso, yo siempre pienso incluso a nivel como de evolución, ¿no? Como persona o como emprendedor, em, yo siempre pienso que esto no ocurrió en vano, tiene un porqué. Guau. Porque siempre hay una lección que aprender. Y entonces, para llegar a donde yo estoy ahora, he tenido que pasar por todos esos pasos previos, ¿vale? Y de donde estoy ahora en adelante ocurre lo mismo, es decir, las cosas no ocurren porque sí, ocurren por un motivo. Y ese motivo, si piensas en positivo, siempre es un motivo de aprendizaje o de evolución o de conocer a una persona en concreto que es con la que luego vas a arrancar algo. Siempre hay algo, y hay que pensarlo así, yo me lo tomo así. Yo te conozco, bueno, de estos últimos 3, 4 meses, creo, y nos hemos sentado muchas veces juntos a hablar. Tú eres una persona que, si tiene que viajar a Madrid porque hay algún evento, lo que sea, o sea, te gusta muchísimo formarte, siempre actualizándote en tu negocio si hace falta, en tema de ventas, captación de clientes, siempre estás constantemente formándote, no sé, eres un tío de inquietudes, Ah. yo diría, no puedes estarte quieto y siempre consideras que el secreto está en actualizarte y en ir avanzando. Cuéntame un poco, cómo compaginas todo eso con el negocio, es decir, te mueves a eventos, montas en ferias, aparte vas tú a eventos para formarte más. ¿Cómo compaginas todo eso con tu vida personal? ¿Cómo lo haces? Complicado, complicado. La conciliación es complicada y cuando emprendes más. ¿Por qué? Porque al final los negocios es como un bebé más, ¿no? O sea, tienes que estar ahí encima y tienes que estar prestándole mucha atención a todo lo que ocurre. Eh, el aprendizaje continuo, o sea, la mejor inversión que un empresario o un emprendedor puede hacer es en sí mismo. Total. Inviertes en ti y luego
O sea, como decía, una vez escuché una expresión que me gustó mucho. Invierte en tu cabeza o en tu conocimiento y eso llenará tus bolsillos. Es decir, cuando tú inviertes en ti mismo, luego, si lo sabes aplicar, va a tener su recuperación de la inversión. Cuanto más aprendas, obviamente, y mejor inviertas en esa formación, mejor, ¿no? O sea, que el Francisco de ahora es el resultado de Bueno, formaciones de años. el mío, el tuyo, el de cualquier persona que se dedique a cualquier tipo de negocio, lo que estás haciendo ahora es un resultado de todo lo que has aprendido, invertido. Fallos y errores y de volver a cerrar mi negocio muchas veces. Yo el negocio que tengo, que es tipo agencia, marketing, Ah, servicio para empresas particulares sí. en tema de redes sociales, que es lo que es ahora, antes no era eso. Antes era, te grabo vídeo, te lo doy y ya está. Pero el ir aprendiendo, ir haciendo formaciones, ir, oye, pues cómo puedo vender mejor mi producto y no solo eso, cómo puedo ayudar realmente a una persona Claro. a todo esto. Pues si te centras en ayudar, realmente es cuando te va bien. Si te centras Claro. 100% en vender, es cuando no te va a ir bien. Y eso lo he aprendido a base de caerme, de tropezarme, de tal. Y ahora que intento calentarme la cabeza en buscar la solución mejor para mi cliente, es cuando mejor me está yendo y más estoy manteniendo el rumbo. Primero tiene que ser algo que a ti te motive, que sea tu aportación. ¿En qué vas a aportar valor tú a la sociedad? Pues oye, esto. Pero que a ti te guste, obviamente, porque uno puede entender que puede ser muy interesante hacer cualquier cosa, pero si a ti eso no te mueve, pues bueno, mejor que lo haga otro, ¿no? Pero si lo que a ti te apetece hacer, eh, lo ideal, ¿no? Sería que fuese tu trabajo, fuese tu hobby, ¿no? Porque entonces ya es la repera, ¿no? Entonces, si la evolución que tú has experimentado en tu negocio, si has encontrado un nicho, una oportunidad en algo que a ti se te da muy bien hacer, Sí. te enfocas ahí y te diferencias de esa manera, pues el éxito está prácticamente asegurado. Nosotros, en mi caso, con el tema del agua, pues es que soluciones para el tratamiento del agua hay muchas. Soluciones más o menos estándar hay muchas y muchas empresas. Pero desde el principio, el enfoque nuestro siempre ha sido el binomio agua-salud. No solamente agua, no solamente dejar de comprar agua embotellada, no solamente ser autosuficientes en nuestra casa, en nuestra oficina con el agua, sino qué vamos a hacer con ese agua, que este agua no tiene absolutamente nada que ver con cualquier tipo de agua que puedas adquirir en el mercado. Entonces, esa es la motivación y la diferenciación de Hidroluz como empresa y de este proyecto que inicié hace más de 10 años dentro del sector del agua. 10 años. Más de 10 años, sí. Es que yo Sí. te oigo hablar de tema de agua y tú eres un fenómeno. O sea, el tema agua, o sea, puede sonar como, vale, sí, agua tal es agua. No, o sea, hay de todo, hay una investigación ahí. Por Claro, ejemplo, tienes un sistema, que ahora hablaremos un poquito de esto ahora más para adelante, tienes un sistema que hidrogena el agua. Ya ves tú, qué tecnologías, por qué quiero hidrogenar el agua, que ahora lo explicarás. sí, ¿eh? Pero tú, o sea, has cogido ese nicho, que es un nicho realmente, ostras, jodido. O sea, puedes coger un nicho de reforma, no sé, vendedor de ventanas, pero tú cómo fuiste a parar, por ejemplo, al tema del agua. ¿Por qué te movió a eso? Pues por pura lógica. Mm. En mi cabeza tenía toda la lógica del mundo. O sea, si nosotros somos entre un 60 y un 70% agua y ese agua la estás reponiendo, sustituyendo constantemente, bebes, orinas, sudas, etcétera, vuelves a beber, y incluso con los alimentos. ¿Por qué no le prestamos atención a ese agua? Porque no es Si tan tú te vas simple. a presentar a una oposición y a ti te dijeran, de los 70 temas, de este tema van a sacar el 60% de las preguntas. ¿Verdad que no dirías, paso de estudiarme ese tema? No, te centrarías en ese porque sabes que el 60% de tu resultado en el examen depende de ese tema. Pues tú eres un 60% agua, pero no sé por qué en Occidente pasamos del agua y nos centramos en la alimentación, que está muy bien, pero es que somos lo que bebemos. Mm. Total. De hecho, ese es nuestro eslogan, somos lo que bebemos.
de lo que tú bebes depende el 60% de tu composición Ujú. física, de tu cuerpo. Ostras. Y eso en Oriente, en Asia, lo tienen muchísimo más interiorizado que en Occidente. En Occidente, aquí con que sepa buena y, y te hidrate, ya es suficiente. Ostras, ¿no? Y además es que no tiene nada que ver el agua de Valencia con el agua de Madrid o de Coruña. O sea, No, ¿verdad? ¿Lo dicen para la paella? Por ejemplo, ¿eso es un mito o eso es realmente a ver, una realidad o es un mito? yo como comprenderás, en mi casa tengo sistemas de filtración de agua por ósmosis. Estando en Valencia no concibo otro sistema de filtración. Y aparte de la hidrogenación y tal, y yo cuando aprendí a hacer una paella de principio a fin, que hace no mucho tiempo, yo la hice con agua filtrada por ósmosis, con agua muy blanda, muy parecida a lo que sería agua de Madrid. Y te puedo asegurar que sale muy buena. ¿Qué es lo que cambia? Cambia los tiempos de cocción y las proporciones agua-arroz, por ejemplo. Vale. ¿Por qué? Porque un agua blanda, por ejemplo, con poco mineral, se calienta mucho más rápido. Es decir, cambian los tiempos y cambian las cantidades. Ya, ya. Nada más. Los minerales del agua, la cal del agua, no le proporcionan, hasta donde yo sé, ningún sabor en particular al agua. Los ingredientes sí, pero el agua no. Qué curiosidad. Mira, no lo había pensado y no tenía esa pregunta para hacerte, pero es que ha surgido y digo, es que, o sea, veo, no, es que te sientas en una reunión familiar, por ejemplo, y siempre está el experto de la paella. Sí, sí. Que yo me llevo el agua de Valencia si me voy a no sé dónde a hacer una paella. Sí, pero eso lo hacen porque no quieren fallar, porque ya lo tienen estudiado todo, cantidades, ingredientes, proporciones, y obviamente si te lo llevas todo, tú te acuerdas de Galvis, ¿no? De la empresa Galvis que hacía las paellas gigantes, no sé si las siguen haciendo todavía. Pues ellos allá donde iban en el mundo se llevaban todo, el agua, la leña, obviamente el arroz, todo, pero porque lo tenían súper estudiado. Y como varíes, como vayas cambiando cosas sobre la marcha, fallas. Y fallar una cosa así es, claro, cuando tienes miles de personas que van a comer de ahí, pues es muy arriesgado. Pero sí, es curioso porque De todas formas, perdona que te interrumpa, también influye mucho la latitud, el clima, etcétera, etcétera, en todo. O sea, tú una botella de vino de aquí la descorchas en Londres y es muy probable que te sepa diferente a si la descorchas aquí. Y es el mismo vino, la misma botella. no lo Yo sabía. eso, sí, eso lo he experimentado, por ejemplo, con la fruta, las naranjas y tal, que saben diferente. No te sé decir por qué, pero bueno, yo creo que es tema de latitudes y de ubicaciones en el planeta. Hay cosas que no nos imaginamos y que afectan a muchas cotidianas en el día a día. Y si esas pequeñas tonterías que estás diciendo tú ahora, pues a lo mejor uno como yo no cae, pero yo me tengo que sentar con un tío como tú para que me las cuente. Y ahora yo voy todos los días rayado, pensando en lo de la naranja, en lo del agua para la paella, y cuando llegue a un sitio voy a decir, pero eso es porque tal. Eso es lo malo de aprender de tíos como tú. Vete a Dublín y prueba una Guinness allí, a ver si te sabe igual que aquí. Sí, ¿verdad? Lo verás. Obviamente las aguas son diferentes, pero Yo lo noto en la ducha, por ejemplo. eh, Si te vas a un sitio y te duchas, sí que noto que, pues, a lo mejor cambia mucho la piel, luego cómo la sí, tienes, te secas más rápido, te secas menos rápido, es más como más gelatinosa. ahí ya influyen otros factores. Ahí sí, obviamente en la piel Cal. entra en contacto con la cal y con el cloro, Ujú. ¿vale? Entonces, pero para eso también tenemos soluciones en Hidrolux. Eso es otro tema, ya no es agua alimentaria, pero también se pueden solucionar esas cosas. Oye, una exposición constante de nuestro cuerpo a agua con cal, ¿qué beneficios, bueno, beneficios, digo, qué aspecto negativo puede llegar a tener en nuestro día a día? Ya no, porque a lo mejor al día a día no lo notas, pero sí a la larga, ¿no? Exponerte todo el rato. Por Mira, ejemplo, beber agua del grifo una vez, o sea, 30 días, un mes, continuo bebiendo agua del grifo. ¿Qué aspecto notarías tú en tu cuerpo que dirías, es que me encuentro mal o no, a ver, obviamente no vamos a entrar en temas de salud aquí, pero es diferente. O sea, una cosa es beber agua del grifo y otra cosa es ducharse con agua del grifo. Si hablamos de la beber ducha, en beber?
En beber, a ver, Sí. si tú bebes agua con un contenido de mineral muy alto, porque no solamente estamos hablando de cal, aquí en Valencia fundamentalmente es cal, pero no solo, eh, pues todo ese exceso mineral lo vas a tener que expulsar. Ujú. ¿Y por dónde lo vas a expulsar? Pues por la piel y sobre todo por los riñones. Que puede derivar en otras cosas que ya nos podemos imaginar, ¿no? Cuando ese filtro que son los riñones tienen que filtrar esa cantidad de mineral, de cal, pues al final, pues ¿qué pasa con la resistencia de la lavadora, ¿no? O del termo. Pues bueno, O sea que si tú a lo mejor ese filtro, por lo que sea, no filtras bien por tu naturaleza, porque tengas genéticamente, tus riñones claro, no filtran igual que los de otra persona, te puede llegar a generar claro, esa los cálculos renales, esos claro. cálculos renales. Ostras. Yo no puedo decir, por las cosas no son iguales para todos, ¿vale? Correcto. Pero hay gente que tiene más tendencia a generar esos cálculos renales. Sí. Y cuando, por ejemplo, filtran el agua y beben agua de mineralización débil, por ejemplo, purificada por un sistema de ósmosis, la cosa cambia totalmente, pero totalmente. Hay otros que no. Bueno, hay gente que se fuma 3 paquetes de tabaco diarios, como pasaba con Santiago Carrillo, y aguantó ahí 90 y tantos años, si no me equivoco, ¿vale? Y hay gente que fuma muy poquito y desarrolla un cáncer. Pues es que, claro, cada uno tiene su naturaleza. Tema muy interesante, muy interesante. Ya has abierto un melón ahora porque es que eso lo escuchamos mucho, ¿no? Lo de, Sí, joder, yo fumo y, oye, sí, de algo nos tenemos que morir. sí, pero sin prisa. Jodido, pero No tengas no, prisa. por lo menos que no llegues a tu muerte agonizando, quiero decir. Sí, no, bueno, luego también hay un comentario muy habitual, es que: "Joder, es que si no, no comería de nada". Mm. Bueno, a ver, una cosa es, tampoco hay que obsesionarse con las cosas, pero si sabes que algo no es bueno y es muy fácil sustituirlo por algo que no es tan malo o que es bueno, pues hazlo, que poco cuesta, ¿no? Sí. O incluso ya no solamente qué comes o qué no comes, o qué bebes o no bebes, sino, a qué horas, Sí, en qué momentos, pues todas esas cosas, no sé, por ejemplo, el tema de dormir, pues yo es que con 4 horas tengo que duerma tengo siempre. suficiente. Bueno, pero eso no es bueno No, para nadie. O sea, otra cosa es que tú, por tu naturaleza, pero eso tiene sus consecuencias porque tu cuerpo se regenera por la noche mientras entiendo. descansas y tu cabeza también. Cosas así podríamos estar hablando durante días. Eso, Me interesa muchísimo porque tú tienes un sistema, ¿vale? En el que te ha costado mucho, 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 mucho encontrar un fabricante que te lo hiciese como tú querías. ¿Es correcto esto? Es decir, tú te has meneado muchísimo hasta que has encontrado un sistema. Habla un poco tú de ello, porque tú eres el experto en. a ver, es que fue como un eureka, ¿no? La típica expresión esta de cuando di con este producto, pues lo llevaba buscando mucho tiempo. O sea, de hecho era una idea que yo tenía desde que empecé. Mi obsesión siempre ha sido ofrecer soluciones integrales, es decir, soluciones llave en mano, como dicen los ingenieros, ¿no? Vale. Oye, si tengo que hacer desde la A a la Z, tengo que transformar el agua de esa manera, ostras, si en vez de ir pasando el agua de un equipo a otro Vale. y tengo que hacer un trasiego, un traspaso de agua, porque si consigo que todo me lo haga un equipo o varios equipos que trabajan en continuo, se comunican entre ellos y tengo el resultado final con tan solo abrir un grifo, eso es a lo que aspiramos, ¿correcto? Entonces, nosotros desde el principio teníamos el sistema UNZA que lo hacía todo, es decir, teníamos una ósmosis, sí, teníamos el equipo de hidrogenación que además vitalizaba el agua y además la remineralizaba para que tuviera un pH correcto y cierto contenido mineral, Ajá. em, y los dos se entendían. Y cuando yo abría el grifo, podía tener el grifo agua con o sin hidrógeno, según fuera a cocinar o fuera a beber. O según momentos del día, a lo mejor me apetecía con hidrógeno o sin hidrógeno. Eso, ahí se puede hablar mucho sobre eso, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que yo decía, vale, es que luego me encuentro con clientes que dicen, no, es que me parece muy interesante lo que tú ofreces, pero a mí me gusta que cuando yo me sirvo agua, que ya esté fría. O a mí me gusta pulsar un botón y que tenga el agua hirviendo. Y yo decía, hombre, pues, a ver, hasta ahí no llegamos. Llegamos a hacer otras cosas que son infinitamente más importantes que eso, Sí. pero eso no. Pero eso nos limitaba a algunas operaciones, nos impedía realizar algunas operaciones de venta
por ese motivo. Y yo decía, bueno, pues si tienes la nevera al lado, estamos hablando de equipos que van en la cocina y tienen la nevera al lado, ahí tienes agua fría. O las servidoras cuestan nada, son súper baratas y en cuestión de pocos minutos tienes el agua hirviendo. Ya, pero es que lo tengo en un solo equipo y tal. Vale, bueno. Pues ahora ya tenemos esa solución. Ese sistema yo lo Es decir, tenemos un sistema que te filtra el agua por osmosis, con lo cual ya tenemos un sistema de filtración que nos sirve para cualquier tipo de agua que tengamos en nuestra casa, en cualquier zona de España, siempre que sea potable, obviamente. Pero es que además tenemos la hidrogenación del agua, que es nuestra razón de ser, es decir, llegar a conseguir un agua antioxidante, un agua con propiedades lo más saludables posible, que no se encuentra en la naturaleza. Pero es que además lleva un compresor para darnos agua fría a 5 grados, no fresca, fría como en una nevera, y una resistencia instantánea que nos sirve el agua hirviendo a 95 grados de forma inmediata. Que en cuanto pasa por una resistencia que está y pasa al caliente, no necesita un almacén en el que ese agua esté caliente. No hay un Eso, depósito. realmente tener un almacén así Sí. requiere más espacio en la máquina y Claro. habéis ahorrado con ese... Claro, si tú tienes un depósito para el agua caliente, tienes un espacio. Normalmente son depósitos pequeñitos, es decir, tienes una cantidad bastante limitada de agua caliente, que cuando empiezas a sacar agua caliente entra el agua templada y sube la temperatura, ya no está tan caliente. Pero es que además, a medida que pierde temperatura, lleva un sensor y tiene que volver a seguir calentando el agua, con lo cual hay un consumo eléctrico interesante. En este caso, la máquina está programada para calentar el agua de forma instantánea a la temperatura que ya tiene programada. Vale. Es decir, no hay variaciones, pero además de forma, si me apuras, ilimitada, porque como lo hace al instante, tú solo tienes que tener agua preparada para calentarla en ese momento. Ya no tienes un depósito específico para eso. Vale. Entonces, claro, tener purificación por osmosis, hidrogenación, agua fría, agua caliente y una lámpara ultravioleta dentro para prevenir cualquier posible contaminación, lo que yo venía buscando desde hace mucho tiempo, porque ya lo tienes todo en un equipo, además con un diseño espectacular. He bebido del grifo y no me he muerto todavía. Mm. ¿Yo para qué necesito agua hidrogenada en mi vida? A ver, porque todo en la vida, o casi todo, es acumulativo. Entonces tú puedes estar comiendo o bebiendo cualquier porquería y eso no quiere decir que en ese momento te vaya a matar ni vaya a manifestarse ningún problema. Pero las cosas en cierta medida se pueden eliminar y en cierta medida se acumulan, ¿vale? Sobre todo si tus órganos, filtros del cuerpo no están a pleno rendimiento, pues tiendes a acumular más cosas. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que si tú, ahora pensando en positivo, si tú, además de no tomar cosas que se puedan acumular y te puedan perjudicar en el medio o largo plazo, si tú estás tomando algo que te puede beneficiar en el corto, medio y largo plazo, pues es interesante, ¿no? Vale. El agua hidrogenada, el hidrógeno, está más que demostrado que es un antioxidante súper poderoso. Y una de las características, o la característica que le diferencia fundamentalmente del resto de antioxidantes, es su tamaño. Es el hidrógeno, el H2, el hidrógeno molecular, es la molécula más pequeña que existe en la naturaleza. Con lo cual, si tienes la molécula más pequeña que existe en la naturaleza con esa capacidad antioxidante, sabes que va a llegar a todos los rincones de tu cuerpo, dentro y fuera de la célula, incluso en el cerebro. Entonces, sabes que va a ser mucho más efectivo por esa característica, por esa cualidad. Entonces, todos sabemos, creo yo, lo que es un antioxidante y las funciones o los beneficios que nos puede aportar. Pues en ese caso tienes los beneficios del antioxidante más la eficacia de que ese antioxidante va a llegar. Otra ventaja es que tú no tienes que hacer nada. O sea, mi obsesión también, porque a veces surgen muy buenas ideas de negocio, pero tienes que cambiar hábitos. Y para cambiar hábitos necesitas unos recursos enormes. Tú, para beber cualquier bebida azucarada, ¿vale?
tienes que machacar y machacar al público con mucha publicidad para que la prueben y luego para que a base de la existencia se acostumbren, se habitúen, incluso se enganchen a eso, ¿vale? Para que lo pidan, ¿no? Em, pues eso no todas las empresas pueden hacerlo. Y eso es una barrera para el resto de empresas que no tienen ese tamaño. En el caso del agua hidrogenada, lo bueno que tiene es que tú vas a beber agua igual. Solo vas a notar una pequeña diferencia en lo que es la textura del agua, la sensación en boca, porque molecularmente hemos cambiado cosas. Pero, y luego notarás, pues si el agua, notarás muchísimo más el tema de la purificación del agua, del contenido mineral que pueda tener, si es más dura o más blanda y tal, que el sabor. El hidrógeno no sabe ni huele, Vale, pero tú lo vas a ver. vale, Lo vas a ver el que no está disuelto en el agua. El que está disuelto en el agua no lo vas a ver, lo vas a medir, lo puedes medir, vale. ¿vale? Y eso se puede demostrar. Entonces, tú vas a beber agua igual, eh, pero, pero vas a tomar un agua que te va a estar aportando una serie de beneficios. Y ahí es donde está lo bonito, que no tienes que cambiar ningún hábito, tú vas a seguir bebiendo agua, pero ese agua es diferente. Sí, es decir, yo ahora empiezo a beber agua hidrogenada hoy y dentro de una semana o de 2 días, 3 días, yo voy a notar algún beneficio que diga, ostras, A ¿qué ver, está pasando aquí? ¿sabe lo que pasa? Que nosotros obviamente no estamos ofreciendo soluciones ni médicas, ni curativas, ni nada. Estamos ofreciendo una herramienta más que pueda ayudar a, ¿vale? Entonces, yo siempre salgo con este tipo de respuesta. Yo digo, pruébala y tú me dirás en Vale, ti qué notas. Porque claro, como antioxidante y además te da un aporte de energía, pues cambian muchas cosas vale. en tu cuerpo. Pero es que tu cuerpo es diferente al mío. Entonces, tú puedes ser una persona muy sensible, puedes ser una persona mucho más nerviosa que yo, puedes ser una persona con mucha más falta de energía, puedes tener mucha más toxicidad en tu cuerpo. Entonces, cuando cambias cosas, tu cuerpo va a reaccionar de una manera que seguramente sea distinta a la reacción del mío. Entonces, bueno, la gente luego te va diciendo, hay gente que dice, pues yo no he notado nada. Bueno, oye, pues a lo mejor es que estaba muy bien. Ujú. Bien, no pasa nada. A corto plazo, a medio plazo a lo mejor no notas nada. Pero es que a lo mejor a largo plazo, a medio largo plazo, si miras hacia atrás, a lo mejor sí que te das cuenta de cosas. Ujú. Realmente no solo es el beneficio, entiendo, de cómo tú te sientas en salud, Ajá, ¿vale? O puedas sentirte en salud. Entiendo que hay muchísimos beneficios de tener un sistema en tu casa en el que, por ejemplo, yo ya no tenga que ir a comprar agua. Mira, y mírame a los ojos, me jode un cojón tener que ir al Mercadona a cargar una garrafa de agua. Primera, porque pesa. Segunda, porque me llena el maletero sí, y puedo seguir. Tercera, porque tengo que aparcar el coche en doble fila sí. y no me gusta. Pues, Y podría seguir así todo el rato de pues tú ahora piensa en tus abuelos, o en la gente mayor, o en la Vaya. gente que tiene algún problema de movilidad, ¿vale? Nosotros tenemos algunos clientes Sí, en los que, en matrimonios en los que la mujer, por lo general las mujeres están más preocupadas por estos temas de salud que los hombres. sí. La mujer que sí, que sí, que sí, que yo quiero un sistema y además quiero agua hidrogenada y tal. Y el marido, que era el que iba a comprar al supermercado, Es que yo solo me la pondría por eso. decía, él decía, no, yo voy al supermercado y a mí me traen la compra a casa, me da igual y tal. Hasta que llegó un momento en el que el supermercado le decían que todas las botellas de agua que quisiera que le trajeran a su casa las tenía que pasar una a una por la caja, por el lector. Y entonces cuando él dijo, ¿cómo? Y a partir de ahí le dijo a su mujer, venga, va, pon el cacharro ese que querías poner. O sea, fíjate hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y oye, pues cada uno tiene sus motivaciones. Hay gente que lo hace por ahorro, porque dejas de gastarte dinero en agua. El problema es que el agua es como el que fuma, em, pues en la mayoría de los casos ni se da cuenta de cuánto dinero se gasta en tabaco. Sabe que se gasta dinero, obviamente, pero no ha hecho los números de cuánto se gasta en un año.
o en 10 años. No ha hecho los números o no quiere hacerse los números, porque Vale, realmente es que con el agua, pensará, claro, ostras, cada vez que eches una monedita de 7 euros a la maquinita para que te caiga el tabaco, o sea, tú entonces, realmente tienes que ser un poco consciente también de... claro, hay gente que se deja de fumar por ahorrar. Y la mejor motivación que tienen para eso es cada día, si se fumaban un paquete de tabaco, cada día ese dinero, en lugar de meterlo en la máquina, meterlo en una hucha. Sí. Pero lo tienes que hacer. Y entonces te das cuenta al cabo del mes lo que has acumulado ahí. Porque si no lo ves, y incluso hasta cuando te compras algo con ese dinero es cuando realmente te das cuenta. Eso por la parte de ahorro, luego está la parte de salud, obviamente. Pues con el agua pasa lo mismo. Con el agua, tú vas metiendo en el carro de la compra el agua que necesitas, sobre todo una familia numerosa, pues suele ser bastante cantidad, pero no haces números de cuánto te gastas en agua al mes. Cuando te se lo razonamos a los clientes y decimos: "Oye, ¿cuántos sois?". Pues mira, así haciendo un cálculo a grosso modo, es que a lo mejor se están gastando entre 50 y 80 euros al mes en agua embotellada. Una familia grande, sí. Y entonces dices: "Ostras, si esto en lugar de gastármelo en agua, lo invierto, aunque pague a plazos el equipo, yo lo invierto en un sistema que me va a dar un agua con otras características mucho más interesantes, y encima a mí me motiva, por ejemplo, a mí personalmente, el ser autosuficiente". Es decir, que yo un día determinado no me apetece o no puedo salir a la calle a comprar agua, y como sé cómo sabe el agua del grifo, pues, el tener una solución para tener un agua perfecta, disponible 24 horas al día en mi casa, en mi cocina, para mí eso es muy importante, ¿vale? Acuérdate lo que pasó con la pandemia con el papel higiénico. Ostras, ostras. Con papel Y higiénico, con el agua. Y con el claro. agua también. Yo ahí, como no compraba agua, pues no lo experimenté, pero Ostras, la gente se vuelve loca. mal, ¿eh? Yo Claro. pasé muy mal porque yo en el confinamiento, pues estaba viviendo solo en esa ocasión, gracias a Dios, y no tenía que comprar gran cantidad de agua para una persona sola. Y una familia de 4 o 5 Claro. llegar y encontrarte el stand del agua vacío, Sí, sí, sí. o sea, es increíble, sí. Pero imagínate también que en un futuro, por lo que sea, por sequía o por lo que sea, el agua, pues, escasea, o por esa escasez o por lo que sea, por los motivos que sean, sube mucho de precio. Tú estás atado a tener que comprar agua. Sí, te irás a marcas más económicas, pero sigues gastándote más dinero en agua. Todo eso es un motivo, el motivo económico y comodidad. Luego hay otra gente que, pues, no puede llevar peso, no hace compras como para que se la traigan a casa de forma gratuita, no tiene espacio de almacenamiento, o la tiene que dejar en verano, por ejemplo, y le da el sol en la galería. El Y espacio. estamos hablando de plástico, por lo general, en el 90 y tantos por ciento de los casos, estamos hablando de envases de plástico. Luego tenemos el problema con los microplásticos y con los bisfenoles, los disruptores endocrinos que llevan esos plásticos que envasan el agua. Ese motivo salud también le mueve a mucha gente, el prescindir de eso. A otras personas les mueve la parte medioambiental. No utilizamos plásticos, no transportamos el agua, que tiene su peso, obviamente, y su volumen. Oye, pues es que la tienes en tu casa, si es que no estás en medio del desierto del Sáhara. Tú tienes un agua que Joder, me en la en estás vendiendo. en unos lugares con más facilidad, en otros con menos, pero en todos los casos, repito, si es agua potable, y si no, habría que potabilizarla primero antes de pasar por sistemas de filtración, pero en todos los casos puedes conseguir tu agua en tu casa. No tienes que depender de nada ni de nadie. Y no hemos entrado en tema hidrógeno, salud, que sería lo que a la mayoría de nuestros clientes, porque somos una empresa muy enfocada en ese tema del agua hidrogenada, que la mayoría de nuestros clientes tradicionalmente nos han contactado por esto, por el hidrógeno. ¿Qué perfil, ahora hablando de eso, Sí. qué perfil de cliente realmente es el que te encuentras en una llamada telefónica?
Por lo general, dando un baremo, lo que dice la gente 70% de tal. un el, 30%. el buyer persona, ¿no? Que dicen los de la marketing online, que me ha hecho gracia ese nombre. Sí, el cliente tipo. A ver, yo te diría que es gente a partir de los 45 años, por lo general. Sí. Por lo general, quien tiene la motivación o quien inicia o quien muestra más interés en este tipo de inversión para casa suele ser la mujer. Sí. Y luego, no necesariamente es gente acaudalada. Eso es un error. La gente que decide cuidarse y cuidarse de forma natural, sobre todo gente que necesita eliminar ese exceso de estrés oxidativo de radicales libres y gente que necesita un plus de energía. Vale. Ahí hay dos grupos muy, muy claramente identificados. La gente mayor, la gente de la tercera edad, que andan más delicados de salud por lo general, más faltos de energía porque su cuerpo produce menos energía. Además, se hidratan mucho, mucho peor, beben mucha menos agua. Entonces, esa gente creo que es un público ideal para consumir este tipo de agua. Y luego la parte de conveniencia que decimos antes, de transporte y tal. Y luego el deportista. El deportista lo mismo. Por el deporte genera mucho estrés oxidativo, ácidos, etcétera. Y también necesita un plus de energía. ¿Vale? O sea que está muy bien. Pues tío, me ha encantado la charla contigo. Me gustaría hacer un 2.0 porque creo que todo el tema que tú tratas y tal es un abanico realmente muy, 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 muy grande. Y siendo una persona como tú con tantos conocimientos, creo que la gente puede aprender muchísimo de todo tema de salud respecto enfocado al agua, ¿sabes? De hecho, tienes muchísimos productos. Aparte de esta máquina 4 en 1. A ver, tenemos pocos, pero cada uno en su segmento, todos son productos diferenciadores. ¿Cuál es el top número 1 de que estás vendiendo ahora y que va genial y que la gente lo compra mucho? El producto estrella nuestro es la jarra Alka Plus. La jarra. Oye, pues en el siguiente podcast la traeremos, ¿vale? Y haremos una prueba para la gente con, no sé, podemos hacer algún invento o algún... Además, para ver realmente qué filtra el agua. Ajá. Bueno, en la página web en hidrolux.com podéis veros, ¿vale? Hidrolux.com. Sabéis que podéis encontrar ahí todos los productos que tiene Francisco y que vende ahora. Yo no voy a mentiros, le he comprado, bueno, me regalaste uno. Es como un spray. Es un spray hidrogenador, es para uso tópico, para hidratar. Y lo tiene mi padre porque padece de los ojos y la verdad que le está funcionando bastante bien. Para hidratar los ojos y todo eso le está funcionando. Para la sequedad ocular va muy bien. Pues encantado de tenerte aquí, macho, y oye, una charla muy productiva. Gracias. 2.1 ya en breve. Mañana nos sentamos. En unos meses.